De veras que el Señor hace imposibles, ¿sabe? Él hace imposibles. Yo solo puedo hablar puedo contar testimonio de otras personas, pero puedo hablar de mi propia vida. Cómo Dios ha hecho cosas imposibles que nunca jamás me esperaba yo tener el privilegio y la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor aquí en este lugar, después de analizar todas las cosas que he hecho, que he vivido, cómo he desperdiciado tiempo y ofendido a familia, a Dios. Dios hace lo imposible en nuestras vidas, ¿sabe, mi hermano? Verdaderamente lo hace. Estamos muy agradecidos con este equipo de alabanza de oración que está con nosotros y que todas las semanas preparan estas alabanzas, estas oraciones que nos ayudan a nosotros a acercarnos más al Señor. Amén. Esta mañana vamos a estar hablando del segundo capítulo de Nehemías. He estado enterrado ahí en este libro. Y la semana pasada, si usted recuerda, pudimos hablar sobre el capítulo 1, en donde Nehemías recibe estas noticias que estremecen su corazón, estas noticias sobre Jerusalén. Se da cuenta cómo las murallas están despedazadas. Él entra en esta temporada de luto, en este tiempo de dolor, pero a la misma vez utiliza estas emociones para acercarse a Dios. Vemos ahí como en vez de quedarse inmóvil o quedarse en ese estado de decepción o en ese estado de depresión, él aprovecha el tiempo y se acerca a Dios. En el capítulo 2, este periodo que él ha estado orando, si ustedes recuerdan, dimos un detalle muy peculiar. ¿Alguien recuerda aquí cuántos días tomó en esta muralla para reconstruirse? 52. ¿Y alguien recuerda cuánto tiempo estuvo Nehemías orando? ¿Alguien? A ver, el quiz. ¿No? 4 meses. Allá está, un 100 para la hermana. Duró más tiempo poniendo la fundación de oración y de comunicación con Dios de lo que tomó la construcción del proyecto, para que usted vea el balance aquí de las cosas en cuestión a lo que Dios puede hacer. En el capítulo 2 nos damos cuenta del tiempo, y dice así el versículo 1 al 2, lo vamos a ir leyendo por pedacitos y después vamos a ir avanzando a través del capítulo. Dice el versículo 1: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado Artajerjes, todavía me cuesta decir ese nombre, qué bonito que le pongan Artajerjes a uno, ¿verdad? Por eso se hizo rey, para que nadie se burlara de él. Del reinado Artajerjes le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste delante de su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Usted conoce la diferencia entre una enfermedad física y una enfermedad de corazón, ¿verdad? De luto, una enfermedad de dolor profundo. Es muy distinto, pero también se expresa físicamente. Usted lo puede ver en el rostro de alguien, usted lo puede ver en su forma de hablar, en su forma de caminar, ¿verdad? Es muy distinto a estar ahí con un dolor de estómago, un dolor de cabeza. Es algo muy interesante. En el último versículo del capítulo 1 nos damos cuenta que Nehemías era el copero del rey. ¿Se acuerdan?
era una posición importante en cualquier corte real, ¿verdad? Este era el guardaespaldas del rey. O sea, era el que probaba el vino y la comida para asegurarse de que no estaba envenenado. O sea, el primero en irse, si había un atentado al asesinato al rey, era este mismo copero. Pero también era la primera persona a quien alguien quizás pudiera sobornar para poder llegar al rey. Entonces, esta persona, note aquí, que tiene que ser una persona de suma confianza, de integridad, de carácter, ¿verdad? Esta posición a Nehemías le daba acceso frecuente a la presencia del rey, y lo hizo posiblemente aquí en este lugar una persona de influencia, una persona que estaba enterado de la situación, una persona verdaderamente con gracia de Dios para lo que Dios quería usar con él. Note cómo en el tiempo de Dios lo viene levantando y viene depositando en Nehemías las habilidades y abriendo las puertas para que él llegue a la posición donde está para poder hacer lo que Dios lo iba a llevar a hacer. Este rey tenía que tener tremenda confianza en Nehemías, en su copero. Tenía que ser una persona fiel impresionantemente. El saber que todo lo que venía de él tenía que creerle 100%. Él era un consejero confiable, estaba constantemente en su presencia, se le confiaba mucho, y recalco, era un hombre de carácter, de integridad. Mi hermano, no podemos sacar de la ecuación estas cualidades de este hombre. Todo lo que sucede a través de Nehemías, para lo que Dios lo lleva a usar, a hacer, no podemos sacar de la ecuación de que él era un hombre de carácter y un hombre de integridad. Mi hermano, Dios busca en nosotros, para poder servirles a él, que él pueda confiar en nosotros para llevar a cabo lo que nos está entregando. Está buscando personas de integridad, de carácter, ¿sabe? Personas que van a demostrar que en el silencio, en la privacidad, en lo oculto, en las afueras de esta iglesia, siguen siendo la misma persona que aquí, o que en la presencia de cristianos o en la presencia de otras personas. Una persona de carácter. Se mencionan las fechas aquí, ¿verdad? Él las escribe en el mes de Nisan, y esto nos da a mostrar, aquí es donde se recalca que él estuvo 4 meses desde previamente mencionado en Nehemías capítulo 1. Me imagino que la oración de él en este momento tuvo que haber sido: Señor, quita la carga de mí, o muéstrame cómo ser la persona que responde a esta carga. ¿Usted ha hecho esa oración? ¿Ha tenido una carga en su vida y a veces usted ora: Señor, quita esto de mí, o prepárame para llevarla a cabo? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Él nunca había estado triste ante su presencia. En este día, en estos tiempos en particular, no se podía estar triste o deprimido, porque el rey era la figura máxima. Si usted estaba triste, usted estaba demostrando que no estaba satisfecho con estar en la presencia de este rey, y usualmente eso significaba que le iban a cortar la cabeza a una persona, que ya serían desechados de la presencia del rey, ¿verdad? Supuestamente el rey era una persona tan maravillosa, pero tenemos que entender que Nehemías no podía contener la carga y la tristeza y el dolor que él sentía por Jerusalén, porque era Dios el que estaba depositando visión y un proyecto en la vida de él. Él le dice: no me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Él se dio cuenta que el rey notó su tristeza, que el rey lo había tomado en serio. Nehemías debió haberse preguntado: aquí me van a cortar la cabeza, aquí se acabó mi vida, no he podido esconder esto. Pero él se dio cuenta que no era su responsabilidad tratar de cambiarle el corazón al rey. Él oró y dejó que Jehová, ¿verdad?, en vez de lanzar indirectas o tratar de manipular la situación en su estado de depresión o en su estado de angustia,
Él permite que Jehová se haga cargo de la situación. 4 meses después, el corazón del rey era diferente a través del cambio que Dios estaba haciendo. A veces cometemos los errores, mis hermanos, de cambiar el corazón de una persona para que escuche que lo que nosotros tenemos que decir o lo que tenemos que dar, cuando en realidad tenemos que dejar que Dios sea el que cambie la situación, que Dios cambie los corazones, que sea permitirle que Él verdaderamente esté peleando al frente de nosotros. La respuesta de Nehemías es muy curiosa. En el versículo 3 de ahí mismo del capítulo 2, no vamos a salirnos a otro capítulo, dice: vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde estaban enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Nehemías explicó con esto por qué verdaderamente estaba triste. Su ciudad, donde estaban enterrados sus antepasados, estaba en desgracia total. ¿Cómo no va a estar él triste? ¿Cómo no va a estar él conmovido? Su respuesta fue sabia, pero fue honesta también, ¿verdad? Cuando estamos visiblemente deprimidos o afligidos y alguien nos pregunta qué es lo que te sucede, qué es lo que pasa, ¿qué es lo que usualmente respondemos? Oh, no, todo está bien. Oh, no pasa nada. A veces verdaderamente no somos honestos con lo que está sucediendo dentro de nuestras vidas. Nos afligimos por este dilema por varias razones. A veces no queremos tampoco ser una persona, un llorón, por decirlo así. Alguien que está molestando a la gente con sus problemas. Nos han enseñado quizás a luchar con nuestras batallas por nosotros mismos sin tener que andar pidiéndole el oído a personas. Y más que todo nuestra cultura hace años atrás era: límpiate tus propias lágrimas, o el hombre no llora, o todos los mensajes donde uno tenía que internalizar todo tipo de aflicción. Pero a la misma vez estamos entendiendo el gran valor de poder compartir con alguien las preocupaciones, ¿verdad? Las preocupaciones para que la gente pueda orar por nosotros, para que la gente pueda hablar con sabiduría a través de lo que la palabra del Señor dice. Una manera de vivir en esta honestidad, mi hermano, es tenemos que buscar a personas en quien nosotros confiemos verdaderamente. Tenemos que compartir nuestras luchas, nuestras necesidades, ¿verdad? Y a veces si no conocemos muy bien a la persona, si no conocemos verdadera y no hay confianza total, usted no tiene que compartir todos los detalles. Usted puede decir: ayúdeme a orar. Hay una situación en mi vida. A lo mejor no necesitamos saber todos los detalles para orar por una persona, por una situación. Dios conoce los detalles. A veces, ¿verdad? Cuando alguien pregunta si estamos afligidos, podemos estar abiertos a la idea de que sí estamos afligidos, y a lo mejor ese es un regalo, una puerta que Dios está abriendo a nuestras vidas para poder compartir esa aflicción. Yo pienso que esa es una de las cosas y de los propósitos a cual el Señor llama a la iglesia. A que hayan personas que están trabajando en su carácter y en su integridad para poder escuchar y poder hablar con confianza a las personas, para poder dar consejos sabios, para poder verdaderamente ayudar a aliviar los problemas y lo que está llenando de carga el corazón. Mi hermano, no podemos funcionar en la vida cuando estamos llenos de cargas y de preocupaciones y de cosas que tenemos que a veces ocultar. Nos necesitamos los unos a los otros. La realidad que sí. Ahora sí tenemos que evitar algunas cosas aquí. Tenemos que evitar andar de compras, buscando consejos, preguntándole a todas las personas: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Y hermano, ¿qué piensa usted? Y hermana, ¿usted qué piensa? O sea, ando buscando respuesta de lo que yo necesito escuchar escuchar lo que quiero oír en vez de lo que necesito escuchar. Segundo, tenemos que ser cuidadosos también de cuando hablamos con los demás y cuando escuchamos, ¿verdad?, los problemas de las personas, de mantenernos ahí y crear responsabilidad mutua y no querer compartir y no querer hablar con otras personas. O sea,
chismear. Necesitamos crear este carácter de integridad en la cual podemos confiar en los unos a los otros, sin andar culpando a las personas, sin andar trayendo a otra gente, hablando de gente sin que ellos se puedan defender o sin nada de nada. Ese es el carácter, y con esa es la sabiduría que está actuando Nehemías aquí en este lugar. Del versículo 4 al 8 vemos la petición de Nehemías. Vaya a ser el versículo 4. Dice: el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás afuera? ¿Cuándo piensas regresar? Y después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Versículo 7. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, dice el versículo 8, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera, porque la voy a necesitar o la necesitaré para hacer vigas para las puertas, para las fortalezas del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Recuerde ese pedacito. Y póngase a pensar en el tiempo que están y con quién Nehemías se está dirigiendo y a quién le está pidiendo estas cosas. No era a su amigazo, no era a un hermano, era el rey, una persona de poder, que no tenía absolutamente ninguna razón por qué preocuparse por Jerusalén, por Judá, por las cosas de Dios. ¿Qué cosa pides? Inmediatamente Nehemías supo lo que Dios le había dado favor delante de este rey. El rey no dijo: sáquelo de mi presencia, córtenle la cabeza, sino: ¿en qué te puedo ayudar? Nehemías supo que 4 meses de oración fueron contestados en este instante, en este momento, en esta conversación. Él estuvo orando hasta que la respuesta llegó, hasta que los recursos se abren, hasta que se le abre el paso, hasta que el tiempo de Dios se hace esencial, se hace presente en este lugar. Después de orar al Dios del cielo, él sabiendo que su oración había sido más que contestada en este momento, pero Nehemías ahí, en ese lugar, en ese instante, en ese ver de este rey cara a cara, ora otra vez. No fue una oración larga, no le dijo: rey, déjame regresar a mi casa para ir a orar otra vez y a bajar las luces, poner música y ponerme a escuchar a ver qué es lo que Dios me dice otra vez. No, ahí mismo, con una certeza de que Dios ya lo había estado escuchando, él ora otra vez para aclarar lo que está en su mente, lo que Dios venía depositando en su vida. En vez de eso, esto fue una inmediata, silenciosa oración de oportunidad, diciéndole: ayúdame, Jehová. Nehemías, en este momento, él supo que esta era la gran oportunidad y él no la quiso perder. Le abrieron un poquito la puerta y Nehemías se lanzó de panza. Él no dijo: Señor, nada más mándame. Comenzó a pedir, ¿verdad? Es maravilloso durar bastante tiempo en oración. Pero mi hermano, la oración no tiene que ser siempre larga y cansada para que sea efectiva. La oración en secreto, la oración en su lugar, en su casa, esos meses,
da acceso inmediato a estar en comunicación con el Señor en todo tiempo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos entonizando nuestros oídos a escuchar la voz de Dios, que en cualquier momento, en cualquier problema que nos estemos enfrentando, inmediatamente podemos decir: Señor, ayúdame. Aquí es donde necesito escuchar respuestas. Aquí es donde necesito que aclares todo lo que has venido hablando a mi vida. Él le dice: envíame a Judá. Él mostró una vez más con gran sabiduría y pidió respetuosamente un permiso para ausentarse y para ser enviado, ¿verdad? Por el rey. O sea, no nada más que lo dejara de su trabajo y que le permitiera salir, sino que fuera enviado de parte del rey. Hay una gran diferencia ahí. Él le pidió que el rey compartiera su preocupación por Jerusalén. Él pidió que este recurso externo, que ni siquiera creía en Dios, se asociara para que él regresara a la ciudad, al pueblo donde él quería estar y quería trabajar. En este instante, la visión de Nehemías es revelada. Él dice: quiero reconstruir. Este era un trabajo enorme, una gran meta. Él no iba simplemente a una expedición para comprobar todo lo que su hermano le había dicho en el capítulo 1. Él no iba nada más a tomar fotos y a hacer dibujos o lo que hicieran antes. Él no iba nada más a llegar ahí a decirle a los líderes de Jerusalén que estaban haciendo las cosas mal tampoco, que estaban haciendo un mal trabajo manejando esta ciudad. Él va para ir a terminar el trabajo confiando en Dios a través de todo el camino. Tiene clara la visión que él va a reconstruir. Él entra, él llega, él está siendo enviado. Y dice ese mismo versículo: le agradó al rey enviarme. O sea, el corazón compasivo de Nehemías, sus meses de oración, ese momento ahí espontáneo de oración, su fe, la visión y las sabias respuestas fueron todas respondidas positivamente. El efecto, mi hermano, que tiene estar escuchando lo que Dios quiere hacer con uno y estar caminando de acuerdo a como Él le permita a uno caminar. Hay respuestas positivas de parte del Señor. El rey estaba entusiasmado. Dice que estaba entusiasmado en poder ayudar a Nehemías en esta jornada, en esta aventura. Acuérdense que él le señala el tiempo. El rey le pide: ¿cuánto tiempo vas a estar afuera? Él, como un líder capaz que era, es evidente que ya tenía un plan. Los 4 meses que él estuvo orando, esos 4 meses hasta que escuchó este detalle del rey, no fueron solamente empleados para hablar con Dios, sino para escucharle, para desarrollar un plan dirigido por el Espíritu y a esperar que Dios abriera la puerta. Él no se inventó ahí mismo todo lo que él iba a necesitar. Él ya lo tenía planeado. Él ya venía escuchando lo que Dios quería hacer con su vida y apuntando y planeando y tomando notas. Nehemías sabía cuánto tiempo necesitaría estar afuera. Él le tuvo que dar una respuesta. Él dice que le señaló el tiempo. Él sabía que iba a necesitar las cartas del rey para obtener protección. Él le pide cartas. Él sabe, ya ha hecho calculaciones de los materiales que va a necesitar. Le pide madera. Él sabía el trabajo que necesitaría hacerse. Él sabía que había que reconstruir el palacio, la casa, los muros. Hasta entendía que a donde iba ni siquiera había recursos para él mismo. Entonces pide madera para su propia casa. Mi hermano, Nehemías sabía todo sin haber estado nunca antes ahí en Jerusalén, ¿sabe? Recuérdense que él nunca en su vida había estado ahí. Él había estudiado, él se había preparado para la misión. Él venía estudiando los planes. Nehemías tenía un plan. Sabe que Dios trabaja con planes en nuestra vida. Él es un Dios planeador.
Hizo las cosas desde el principio del mundo, día tras día, planeando. Y Él entendía cómo necesitaba trabajar la biología de este mundo. Y por eso puso orden a las cosas que Él fue construyendo en la creación. Un Dios de plan. Salmos 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermano, desde el inicio, el plan de salvación en la eternidad ya venía trazada. Dios tiene un plan y eso es lo que está llevando a cabo con su vida. ¿Está dispuesto usted a escuchar? ¿Está dispuesto a meterse y a pedirle al Señor: muéstrame qué es lo que tú quieres que haga con mi vida? Algunas veces parece que Dios bendice la falta de planeación. Y algunas veces parece que Él bendice el trabajo que está completamente afuera de nuestros planes. Pero en cada caso Dios trabaja en medio de la planeación, mi hermano. Si no es por nuestros planes, entonces por sus planes. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Oiga, la fe es necesaria, la fe es importante, pero la fe absoluta no es un sustituto de la planeación. Para eso el Señor nos da fe, para ir construyendo, para ir pensando. Podemos pensar en el futuro de esta iglesia, podemos pensar que aquí puede haber una escuela, que aquí puede haber un centro deportivo, que aquí puede haber un centro de rehabilitación. Podemos ir pensando tantas cosas que podemos construir alrededor de esta iglesia, pero todo va a requerir un planeamiento. Todo va a requerir recursos, todo va a requerir que estemos escuchando y dispuestos a caminar de la manera que Dios quiere. ¿Alguien dice amén? Yo lo creo. Al rey le agradó enviar a Nehemías con cartas para los gobernadores, con cartas, con apoyo financiero, madera, para que él fuera a hacer un trabajo. Él no pidió esto para tomar ventaja del rey. Más bien Él mostró honra y respeto, invitándolo a participar en este trabajo digno. Él sabía que el rey era capaz de proveer estas cosas. Él sintió que el corazón del rey estaba dispuesto. Mi hermano, a veces los recursos que estamos buscando y que necesitamos están afuera. Tenemos que orar y desatar esos recursos de personas que ni siquiera creen en Dios. Así es como opera. Así es el poder supernatural, divino, esa dependencia divina, como habíamos hablado hace varios domingos, esa ola que viene, levanta y mueve el barco. Llegamos hasta cierto punto, podemos ver tantas áreas de caídas, pero cuando confiamos en Dios, Él va a proveer lo que necesitamos. Es así de simple. El rey me lo concedió según la mano de Dios sobre mí. A pesar que él era un rey pagano, Nehemías aún así entendió que Dios podía trabajar a través de este rey de una manera poderosa. Hermano, Dios quiere proveer nuestras necesidades en formas totalmente inesperadas, maneras improbables. Dios de imposible, dice el canto. No es una canción linda que alguien escribió y suena bonito aquí, es la realidad que estamos viviendo, al rey que estamos sirviendo, al rey que estamos adorando, un Dios de imposibles. El versículo 9 al 10, aquí podemos ver la llegada y la oposición de Nehemías a Jerusalén. Lea conmigo el versículo 9, dice: cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales, ojo, no solo le mandó las cartas, mandó oficiales de ejército y jinetes
para protegerme. Una vez más, provisión más allá de lo esperado. Ahora bien, cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Sanbalat, el horonita, y Tobías tremendo, envidiosos, con malicia, planeando estropear los planes del Señor, porque nadie podía estar bien como ellos estaban. A lo mejor Nehemías se reunió con estos dos enemigos de Jerusalén y para que supieran y a lo mejor se interesaran en el bien de la ciudad. Pero a ellos les disgustó en extremo que viniese a procurar por el bien de los hijos de Israel. Noten esto, mi hermano. Noten cuándo llegó la oposición. ¿Cuándo llegó la oposición? Venimos leyendo esta historia. ¿Cuándo llega la oposición? La oposición no llega en la etapa del corazón, donde se escucha y se siente la carga. No llegó en la etapa de la visión, cuando él estaba escuchando del Señor o aclarando los planes. No llegó la oposición en la etapa de la oración, no en la etapa de la planeación tampoco. La oposición llegó en el progreso de hacer algo. ¿Por qué? Porque usualmente la oposición llega cuando ya estamos activados, listos, con la pala en la mano para enterrar. Porque toda la gente que no ha sido parte de la planeación, el que no está escuchando a Dios, va a ver las cosas imposibles, en las cuales nosotros ya no manejamos, las cuales nosotros ya no caminamos. Algunas personas tienen miedo de tener que levantarse alguna vez, quizás para Jehová, porque saben que vendrá esta oposición, mi hermano. De alguna forma piensan que su vida será mejor o más fácil debajo del radar, sin tener que demostrar tanto o mostrar mucho. Esto es un engaño. Una vida de nunca entregarlo todo por Jesucristo. No podemos. Tiempos difíciles van a venir de todas formas. Pero cuando estamos creciendo y avanzando en el Señor, estamos mucho más equipados para lidiar con esta oposición. Es cuando tenemos un plan débil, una comunicación débil, una fe débil, que comenzamos a trabajar y enfrentamos oposición, que dejamos todo botado, que dejamos las cosas a medias, o que a lo mejor vemos las cosas a la realidad como el mundo las ve. Aquí falta dinero para hacer esto. Aquí no tiene suficientes personas. Aquí la gente no está suficientemente preparada. O aquí esto no va a funcionar por el área en donde están. ¿Viene usted preparado de corazón? Del 11 al 16, Nehemías da un recorrido secreto por Jerusalén y por sus muros. Vamos a ir terminando aquí. Entonces llegué a Jerusalén, dice el versículo 11, 3 días después de llegar a Jerusalén. Me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes de Dios que había puesto en mi corazón para Jerusalén. Dice, no llevamos ningún animal de carga, con excepción de un burro, el que yo iba cabalgando. Salí por la puerta del valle, ya había oscurecido, y pasé por el pozo de Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Tenía que visualizar todo lo que se le había mencionado a Nehemías. Versículo 14 dice, luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. O sea, las cosas estaban peores de las que quizás se imaginó. A pesar, dice el 15, de
de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla para regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Versículo 16, los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida, ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, con los sacerdotes, con los nobles, con los funcionarios, ni con ningún otro de la administración. Nehemías había llegado a Jerusalén y ya tenía 3 días de estar ahí. 3 días. No le había dicho nada a nadie. O sea, él venía con tanta pasión para trabajar, con tanta energía, con tanto apoyo, con tantos recursos, y pasan 3 días sin hacer absolutamente nada. Y esto aquí nos demuestra que los líderes y las personas que están escuchando de Dios desarrollan un sentido de tiempo de Dios. Saben cuándo actuar, cuándo movilizarse, saben cuáles son en las maneras que deben de trabajar. Él vino así, lleno de pasión, de oración, esta gran visión para reconstruir, y no hace nada por 3 días. Mi hermano, con mucha, pero mucha frecuencia, Dios a veces se retira cuando nos jactamos de lo que estamos haciendo. Usted se puede imaginar que Nehemías hubiera llegado ahí apoyado con el rey, con estos jinetes, a decir: ya llegó Nehemías, ustedes no pudieron hacer nada, ahora sí vine yo a arreglar las cosas, ahora sí traje madera, quítense de mi camino, vamos a reconstruir, vamos a levantar. ¿Usted cree que él hubiera recibido el apoyo de la gente que estaba en ese lugar si él hubiera llegado con un carácter imponente? Claro que él traía presencia, claro que él tenía pasión, plan, recursos, apoyo del rey que nunca antes había recibido nadie. Pero él espera, él cuidadosamente inspecciona las murallas caídas y las puertas quemadas. Él tiene que seguir planeando y analizando de qué manera se va a seguir trabajando. Él no andaba de turista tampoco ahí viendo para ver qué era lo que estaba ahí. Él estudia estos muros destruidos, estas puertas que habían consumido por fuego, deterioradas absolutamente. Mi hermano, la palabra inspeccionar, que sale en el versículo 13 y en el versículo 14, o también la palabra en la Reina Valera observar, esa palabra es un término, la palabra que se usa aquí es un término médico que significa sondear una herida para observar la magnitud de los daños. Y usted sabe que una herida no se repara así nomás, requiere cuidado. Por primera vez Nehemías está viendo con sus ojos lo que se le había reportado, a lo que Dios lo había llamado a reparar. Ahí él pudo haber dicho: híjola, de veras que no traje suficiente madera. Oh, esto está peor de lo que me imaginaba, ni mi burrito puede subir por ahí. Pero él conocía el daño, él tuvo que darse cuenta del miedo, de la pobreza, de la inseguridad que existía en ese pueblo, de todo lo que estaba destruido, lo que esto significaba para las vidas de las personas. Yo me imagino que él estuvo prestando atención al ánimo y al entusiasmo de las personas que estaban ahí en ese lugar. Las murallas estaban caídas, estaban quemadas. Usted recuerda qué era lo que significaba una ciudad sin murallas y sin puertas. Una ciudad sin murallas era una ciudad que no tenía valor, que no podía retener nada de valor. Y ahí es donde estaba el templo, que nunca pudo haber sido embellecido, porque estaban expuestos a ser atacados y robados. A lo mejor Nehemías pudo haberse enfocado en lo que estaba bueno ahí en la ciudad, pero él tuvo que ver lo malo. Él tuvo que darse cuenta que estaban las torres destruidas, estudiar cuidadosamente todo el mal. Mi hermano, pero solo si tenemos el corazón, la oración y la visión
la pasión de Dios, podemos ir a solucionar lo que hace falta, lo que está destruido, lo que está decaído, lo que está deteriorado. A veces vemos a muchos cristianos que están bien, que han podido luchar contra el pecado, que han crecido, que están gozosos, que su relación con Jesucristo está bien. Damos la gloria a Dios porque ellos están perseverando, luchando, saliendo adelante. Esas son las personas que le decía anteriormente que necesitamos a lo mejor pedir un oído para comunicar, conectar y abrazarnos y cuidarnos los unos a los otros. Pero algunos estamos desesperadamente lastimados o atrapados en un círculo de pecado y no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos cómo salir. Muchos a lo mejor están afuera viendo hacia adentro, que a lo mejor tienen reverencia por Dios, pero que no le han entregado la vida a Jesucristo. Mi hermano, Dios puede y lo hará reconstruir todas las porciones derrumbadas de estos muros caídos en nuestras vidas, de estos muros caídos alrededor de nosotros. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder, usted tiene que creerlo, vivirlo y amarrarse de esa realidad. Nosotros amamos a esta iglesia, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho aquí. Y a veces tenemos que ver honestamente y ponernos a pensar si estamos satisfechos con el impacto que estamos causando en la comunidad, con el alcance que tenemos. Que verdaderamente podemos estar haciendo quizás mucho más, pero podemos ver a las oposiciones, quizás la falta de apoyo financiero o la falta de compromiso o qué sé yo, mi hermano, pero tenemos que estar listos para levantarnos y comenzar a analizar lo que hace falta y dejar que el plan de Dios se lleve a cabo. Si alguien diera un recorrido por su vida hoy en día, como Nehemías recorrió Jerusalén, ¿encontrarían porciones derrumbadas en su vida? ¿Encontrarían puertas quemadas? ¿Encontrarían áreas de su vida que se han derrumbado, a lo mejor necesitan reconstrucción? Probablemente que sí, somos seres humanos imperfectos y la perfección no la alcanzamos a que estemos en la presencia del Señor. Es la realidad. Recuerde Proverbios 28, 25, 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a agarrarnos, vamos a permitir que el Señor nos ayude a reconstruir lo que esté caído. Muchas vidas son como estas ciudades, muros derrumbados, viviendo con una sensación constante de miedo, de pobreza, de inseguridad, mi hermano. Pero no tenemos que esconder estos lugares derrumbados. Tenemos que permitirle que Dios tome una mirada profunda a los lugares derrumbados de nuestra vida. Él quiere y debemos tomar los primeros pasos para esta reconstrucción. Amén. Al final de este capítulo, en el 17 y 18, Nehemías se reúne con los líderes de Jerusalén. Pero ahora les dice el versículo 17, y terminemos aquí. Dice: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Él dice: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté la bondadosa mano de Dios que estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Note la sabiduría de Nehemías aquí al finalizar este capítulo. Les pidió primero que nada que notaran el mal, que notaran lo que estaba decaído.
A veces lo evidente para nosotros es lo más difícil para que otras personas vean, porque nos hemos acostumbrado a vivir con esas murallas decaídas. Sabiamente Nehemías llegó no como que si estuviera ahí para arreglar el problema de ellos, pero él dice: el mal en que estamos se incluye. Él se incluye. Nehemías se apropió del problema como que si fuera suyo. Y a pesar de que él quizás no tuvo que hacerlo, él nunca tuvo que irse de su trabajo, de su lugar, de su posición, arriesgar su vida y arriesgar todo lo que él era. Él no empleó el juego de la culpa, que esto es tu culpa y esto es tu culpa y esto no funciona por culpa de fulano, o aquello no está en función porque tal persona no hizo esto y lo otro. Él se añadió al problema, el mal en que estamos. No criticó a los líderes de Jerusalén, simplemente se identificó junto con ellos para relacionarse al problema. Se nos hace fácil a veces criticar a los líderes de nuestra vida, o los líderes de la iglesia, o los líderes del trabajo, porque las cosas no estén en función, en vez de ser parte de la solución, en vez de unirse. Sabiamente Nehemías les señaló el resultado. Esto no se trataba realmente de ladrillos, morteros, madera. Esto se trataba de remover, mi hermano, una condición de pena, de miedo, de pobreza, de inseguridad en el pueblo de Dios. Cualquier persona pudo ir a construir, poner piedras otra vez, pero él entendía que la necesidad era más profunda. Era quitar la inseguridad para que pudieran conseguir siendo lo que Dios les había prometido que eran. Sabiamente Nehemías los animó en el Señor. Él les declara cómo la mano de Dios había estado sobre él. Él le aseguró a los líderes que este no era el proyecto de Nehemías, que este era el proyecto de Dios. Este no es el proyecto de ningún ser humano. Esta iglesia no es el proyecto de nosotros, no es el proyecto de los pastores, no es el proyecto del líder de esto o del otro. Este es el proyecto de Dios, mi hermano. Este es el proyecto de Dios. Esto es a lo que fuimos llamados. Para esto estamos aquí, dentro de estas paredes, escuchando y entendiendo los ejemplos de cómo trabaja el Señor. Sabiamente Nehemías les dio confianza al decirles lo que Dios ya había hecho. Fíjese alrededor de usted todo lo que Dios ha hecho en este lugar, en esta iglesia. Fíjese usted cómo Dios ha transformado las vidas que están a su izquierda y a su derecha. Nehemías reconoce esto y de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Y así que comenzaron la buena obra. Reconstruyamos la muralla, reconstruyamos lo decaído, reconstruyamos esas puertas donde entran y salen y mi vida siempre está en un estado deplorante. Reconstruyamos esas áreas que traen vergüenza, traen pena, traen miedo, traen inseguridad a mi vida. En el nombre de Jesús. Así que comenzaron la buena obra, manos a la obra. En el capítulo 3, el próximo domingo, vemos cómo cada familia, cada persona que estaba directamente conectada con cierta área de la pared,
se levanta a reconstruir esa área de la pared. Vemos unidad, vemos trabajo. Eso es lo que el Señor quiere hacer, mi hermano, ¿sabe? Que no nos ponemos de pie y terminamos aquí con esta oración.